Listo. Ante todo, buenas noches. Vamos a continuar con el tema de la oración, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice el Catecismo Mayor de San Pío X. Las preguntas que vamos a abordar tienen que ver bastante con si es que Dios, primero, si es que llega a escuchar todas las oraciones, porque hay gente obviamente que no está en gracia de Dios, y a veces uno duda, ¿no? De que realmente Dios puede escuchar sus oraciones, ¿no? Ahora, por otro lado, también está la duda de qué es lo que conviene pedirle a Dios, ¿no? O sea, qué es lo que en la oración deberíamos pedir a Dios y quizá Él no lo concede y quizá no lo va a conceder tampoco. Esas dudas, entonces, las vamos a abordar ahora. Pero, como siempre, empezamos con la oración. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, advenia regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Glory Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, empezamos entonces. Yo creo que sí se visualiza. Ya, muy bien, empezamos. O retomamos en todo caso. A ver, primero, por aquí ya nos da una pregunta un poquito, ¿no?, compleja. Dice, ¿por qué muchas veces no son, me está afirmando, no son oídas nuestras oraciones? Siendo que la oración, pues, es algo que tiene tanta virtud, ¿no? O sea, que es algo sumamente bueno, pero sin embargo no es oído. A ver, primero subrayamos la respuesta y luego, pues, podemos hacer uno o dos comentarios respecto a eso. Primero dice, muchas veces no son oídas nuestras oraciones. Eso es cierto, o sea, eso no es un invento, ¿no? ¿Por qué? Por dos motivos. Porque pedimos cosas que no convienen, obviamente, al tema de la salvación, o porque no pedimos como debemos, ¿no? En todo caso, hay que anotar algo más aquí. Ya, o sea, esa es la respuesta que da el catecismo. Vamos a ampliar un poco. Vean, primero, Dios es, pues, omnipotente, o sea, Él es omnipresente, omnisciente, etcétera. O sea, Dios está en todas partes. Así que no interesa dónde esté yo, desde dónde me dirige, etcétera. Él siempre va a tener a bien atenderme. Pero lo que el catecismo dice es cierto. Hay ocasiones donde Dios no escucha la oración. Pero ¿por qué? O sea, eso hay que aclarar. Entonces, Dios no escucha la oración. Ya, pero ¿de quién? ¿O en qué caso? A ver, primero, antes de reforzar esa parte, si yo soy una persona que en este momento, en este instante de mi vida, no se encuentra en gracia, es probable entonces que Dios no atienda mi petición. ¿Por qué? Porque el pecado, eso también lo vamos a ver en el catecismo, ¿qué es el pecado? Es la ruptura de la relación con Dios, ¿no? Entonces, acá hay que tomar en cuenta algo. Si yo no estoy en gracia, no, a ver, vamos a ponerlo así. Si el hombre no está en gracia, ¿qué es lo que yo afirmo? Que el hombre
no está en amistad con Dios. O sea, en ese momento el hombre no está en amistad con Dios. Es decir, es como si de pronto al yo pecar hubiese roto, ¿no? ese vínculo con Dios. No está en amistad con Dios. ¿Y por qué? Porque el pecado, justamente por eso afirma esto. Si el hombre no está en gracia, ¿en qué está? Está en pecado. Entonces, puedo decir esto, porque eso hay que entenderlo bien, si no se pierde la hilación. Si el hombre no está en gracia, entonces ¿en qué está? Está en pecado. Entonces el hombre está en pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es justamente el acto voluntario malo que uno ejecuta y que es una ofensa grave a Dios. Y como es lógico, si yo he ofendido a Dios, no puedo estar en amistad con Él. Necesitaría confesarme, arrepentirme, etcétera. Pero vamos al punto. El hombre está en pecado. Es decir, como el hombre está en pecado, acaba de alejarse de Dios. Acaba de alejarse de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. No solo rompe la amistad con Dios, sino que nos aleja de Dios. Ahora, la cuestión es la siguiente. Pero si Él está en todas partes, aunque yo esté lejos, no es que me pueda atender, es que hay algo, justamente por eso lo estoy escribiendo así, hay una cosa que hay que entender. Ya, para eso. Vamos a plantearlo de este modo. Ya, primero, esta es la conclusión. El hombre está en pecado, el hombre está lejos de Dios, así que digámoslo de este modo. Dios, si yo estoy lejos, si estoy en pecado, estoy enemistado con Dios, ¿por qué Él tendría que escucharme? O es más, ¿qué de bueno saldría de mis labios o de mi mente hacia Dios si en este momento yo estoy enemistado con Él? Es como si estarías en una pelea, ¿no? Tú te peleas con alguien. Y uno decide más bien mantener el silencio para no decir cosas de las que después se puede arrepentir. Ya. Pero, hay un pero. Cuando una persona está en gracia, hay un detalle, vean. Vamos a poner acá alguien que está en gracia. Vamos a poner ya un hombre en gracia. Un hombre en gracia. Muy bien. Un hombre que está en gracia está en amistad con Dios, constantemente recibe justamente eso, gracias. Recibe ayudas, recibe gracias. ¿Pero por qué recibe gracias? Porque está en amistad con Dios y cuando un hombre está en gracia, ¿qué es lo que intenta hacer? Preservar la gracia. Entonces, Dios a sabiendas de que este hombre está en gracia, le manda ayuda justamente para preservar la gracia que ahora tiene y que no la pierda. Entonces, en ese sentido, aquí viene la palabra más importante. ¿Qué cosa está intentando hacer Dios con ese hombre? Está intentando inspirarlo. Es decir, un hombre en gracia, digamos que tiene inspiración sobrenatural. Es decir, no es que sea capaz de ver a Dios, de pensar como Dios, etcétera, pero como está en gracia, todo lo que esta persona haga, ¿no? Podemos sospechar que viene desde Dios. Ejemplo, si esta persona, por ejemplo, decide trabajar con más ahínco, podemos decir que lo hace porque Dios se lo ha inspirado. Si esa persona, por ejemplo, decide emprender sus estudios y lo hace con la mayor responsabilidad, podemos decir que Dios le ha inspirado. ¿Por qué? Porque está en gracia, ¿no?
Es como una especie de intuición sobrenatural, inspiración sobrenatural. Y todo lo que este hombre hace, no solo lo hace bien, sino que es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque está en gracia. Ahora, si este hombre en gracia reza, ¿no? Seguimos con ese ejemplo, y si ese hombre en gracia reza, su oración va a ser agradable a Dios. Es probable que sí, es muy probable que sí, porque este hombre en gracia, cuando se dirija a Dios en la oración, vamos a poner todo eso, mira, cuando ese hombre en gracia se dirija a Dios en la oración, entonces hay que tomar en cuenta algo. Como Dios ya le ha mandado ayudas, ese hombre en gracia, a diferencia de un hombre en pecado, sabe qué pedir, sabe qué pedir. Y no solo eso, sabe cómo pedirlo, porque está en gracia. Es Dios mismo que le está inspirando la mejor manera de pedir. Y ojo, aquí viene la parte fundamental. Todo lo que vaya a pedir seguramente va a ser en favor de su salvación. O sea, si este hombre, por ejemplo, no estaría en gracia, a lo mejor se le ocurriría pedirle a Dios un carro, ¿no? O a lo mejor se le ocurriría pedirle a Dios quizá más dinero. Y a lo mejor Dios va a ver y va a decir, no, porque si yo te doy más dinero, te doy un carro, es posible que tú te pierdas, es posible de que tú empieces a enfocarte en tener pertenencias y no en salvar tu alma. Entonces, el hombre en gracia, todo lo que pide es en favor de su salvación, es en favor de su salvación. Pero ese es el hombre en gracia. Y Dios le concede lo que pide, pero, ahí viene el pero, siempre que lo que pida sea en favor de su salvación. Ahora, si yo pido algo que no va en favor de mi salvación, Dios no me lo va a dar. Ya, pero eso lo vemos luego. Primero, quedémonos en ese hombre en gracia. Sabe qué pedir, sabe cómo pedirlo en favor de su salvación. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con el hombre en pecado? Ahora vámonos al otro extremo. ¿Y qué ocurre con el hombre en pecado? Vamos a poner acá. ¿Y qué ocurre con el hombre en pecado? O bueno, el hombre que no está en gracia. Ya vamos a ponerlo mejor así, porque en pecado, bueno, es un poco relativo el tema del pecado venial, mortal. Relativo no porque sea de dudosa creencia, sino relativo porque una persona puede estar en pecado venial, mortal y el estado del alma solo lo conoce Dios, ¿no? Entonces, un hombre que no está en gracia, o sea, ha pecado, ¿no? No está en gracia. Ya, entonces, este hombre que no está en gracia intenta orar y pues está buscando a Dios. Pero hay un detalle. Como no está en gracia, entonces esta conexión con Dios, esa oración, llega con mucha dificultad a Dios. Muy complicado. ¿Por qué? Porque no está en gracia. Y a alguien que no está en gracia, se le hace más difícil dirigirse a Dios justamente por eso. Porque en la mente de alguien que no está en gracia, no está la vida eterna, está la vida material. Puede estar la culpa, puede estar el cargo de conciencia, pero predomina la vida material. O sea, no está pensando en el cielo, si lo queremos decir de algún modo.
Entonces, este hombre que no está en gracia, normalmente pide todo, pide lo que sea, pero excepto lo que más importa, que sería no la salvación, ¿no? Ojo, este hombre que está en gracia sabe pedir, sabe cómo pedir, etcétera, y todo eso en favor de su salvación. Ahora, el hombre que no está en gracia, como no está en gracia, no tiene la inspiración divina. O sea, todo lo que dice, sea con los labios o sea a través de sus pensamientos, una oración mental, es sin inspiración sobrenatural. O sea, Dios no le está inspirando. Es probable que no le esté inspirando. Ahora, claro, excepcionalmente Dios podría inspirar a este hombre, sí, pero en ese caso, y justamente acá viene la observación, una persona que no está en gracia, ¿qué es lo primero que debe pedir? La gracia, sí, pero ¿de qué? Del arrepentimiento. O sea, si yo estoy en pecado, o sea, si yo no estoy en gracia, lo primero que debería pedirle a Dios, si es que voy a rezar, es arrepentimiento. Señor, concédeme arrepentimiento de los pecados que he cometido. ¿Por qué? Porque si yo no me arrepiento, yo no puedo volver a la amistad con Dios. Si yo no me arrepiento, voy a seguir en pecado y no voy a poder confesarme, porque para la confesión hay también ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es justamente el arrepentimiento real, verdadero, la contrición perfecta. Y si yo no tengo arrepentimiento, es imposible que Dios me perdone, porque yo no estoy arrepentido. O sea, lo que estamos intentando decir que es que si Dios no escucha las oraciones, es porque quien lo pide es probable que no esté en gracia. Y ojo, puede pedir varias cosas, pero no pide lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este momento? Que no está en gracia, sino en desgracia. Arrepentimiento. Él puede pedir, Señor, déjame sentir tu presencia en la misa, en la adoración eucarística, déjame seguir con el coro, con este grupo de catequesis, déjame seguir acolitando. Puede pedir varias cosas, pero si no pide arrepentimiento, Dios simplemente se va a tapar los oídos. Entonces, si este hombre no pide arrepentimiento, simplemente Dios no lo va a escuchar. Esto es lo que debe pedir. ¿Y por qué? Porque si no pide arrepentimiento y esta persona muere, no se va a salvar. Solo alguien que se arrepiente es capaz de salvarse. Y ahí viene lo interesante. Aunque no lo escuche Dios, Dios sí va a actuar. ¿Y qué le va a brindar a esta persona que ha intentado orar? Aunque claro, no de la manera que quizá a Dios le agrade, porque a Dios le agrada la oración del arrepentido, pero Dios, ¿qué va a hacer? Le va a conceder el arrepentimiento. Claro, no es que le va a generar el sentimiento, la compunción, de manera casi milagrosa, pero Dios va a buscar los medios para que esta persona alcance el arrepentimiento y pueda confesarse. Entonces, Dios responde, sí, pero Él ya ve los medios. Yo en ese momento no les diría, no, Dios hace esto, esto, eso. Yo no soy Dios, o sea, la manera en la que Dios actúa en cada persona es muy, muy distinta. En todo caso, si el hombre no está en gracia, pues pide lo que sea, ¿no? Acá podemos poner así, pide y pide mal.
Y ahí viene lo que dice el catecismo, ¿no? La respuesta que daba el catecismo. O pedimos cosas que no convienen a la salvación, o porque no pedimos como debemos. ¿Y cómo debemos pedir? En gracia. O sea, la manera de pedir es justamente en gracia. Entonces, este hombre no está en gracia, pide mal y pide lo que no conviene. Pide lo que no le conviene a su salvación. Y si yo pido así, Dios no me va a escuchar. Pero Dios, que es misericordioso, es justo, dirá, bueno, vamos a mandarle una gracia a ver si se arrepiente, ¿no? Dios lo intenta, ¿no? Porque Dios no deja de intentar. Dios lo intenta, pero si esta persona está sumida en el fango, en el lodo del pecado, no va a funcionar, pues. Se va a quedar ahí hasta que en algún momento abra los ojos, pero los ojos, ¿no? De la fe, los ojos del arrepentimiento, y ahí recién consiga arrepentirse, contrición perfecta y confesarse, ¿no? Que ese sería el camino usual. Ahora, lo que dice el catecismo es cierto, ¿no? Y eso también hay que anotarlo. ¿Y por qué a veces Dios no me escucha? O sea, más allá de que esté o no esté en gracia. Primero porque, ojo, ¿cuál es, digámoslo así, qué es lo que yo debo priorizar? Mi salvación eterna. O sea, la prioridad es la salvación eterna, pero no del cuerpo, sino del alma. Entonces, si yo voy a pedir algo al Creador, tiene que ser algo que favorezca la salvación del alma. Tiene que ser algo que favorezca la salvación. Y ahí viene el problema. Muchas veces no pedimos algo que favorezca la salvación. Por ejemplo, usted puede pedir un carro, un nuevo trabajo, que le vaya bien en los estudios, etcétera, etcétera, pero si Dios ha visto que eso no conviene, entonces no lo va a conceder. Ojo, para Dios, para la iglesia también. ¿Qué es lo más importante? La salvación del alma. Si yo pido cosas que favorezcan, es probable que Dios las conceda. Pero si yo no pido cosas que favorezcan la salvación, entonces Dios no lo va a conceder. ¿Ya? De ahí viene la lógica. Para Dios, lo más importante es la salvación del alma. Si yo pido algo que favorezca la salvación, Dios lo concede. Pero si lo concede, ojo, no es porque yo le haya leído la mente a Dios, es porque Dios ha visto. Recuerden que Él ve las cosas de manera simultánea, pasado, presente, futuro. Para Dios no existe pasado ni futuro, solo presente. Dios, ¿por qué lo concede? Porque conviene. Y si conviene, entonces Dios lo concede. Si no conviene, no lo concede. Muy bien. Entonces, en ese caso, hay santos que pedían enfermedad, hay santos que pedían prueba, hay santos que también pedían más tribulaciones. ¿Por qué? Porque deseaban justamente, ¿no? Deseaban justamente probar su fidelidad, ¿no? Y también a través de las tribulaciones encontrar a ese Dios justo y misericordioso, ¿no? Del cual nos habla tanto la Escritura. Pero hay un detalle, ¿no? Y creo que esto es más espiritual. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Su fiesta se acerca. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús. Y me parece que cuando uno lee la frase con detenimiento y ahora que estamos hablando del tema, Santa Teresa de Jesús, ¿no? La frase puede parecer incluso un poco chocante, ¿no?
Santa Teresa, ¿qué decía? Así, vamos a ponerlo así. Lo voy a, no lo voy a poner de manera literal, ¿no? Voy a intentar em, transcribirlo de la manera que yo lo entiendo y de la manera que creo que se puede entender mejor. Santa Teresa decía, si en tu camino, en tu andar, ¿no? Si en tu camino no te encuentras con el demonio, si en tu camino no te encuentras, ¿no? Con el demonio, entonces, dice la doctora de la iglesia, ¿no? Entonces, coma, es porque están yendo por el mismo camino. Es porque están yendo por el mismo camino. Claro, él seguramente más atrás, ¿no? ¿Quién sabe? Vigilando que no te desvíes. Es porque están yendo por el mismo camino. ¿Qué intenta decir la doctora de la iglesia? Que una vida que no tiene pruebas, ¿no? Una vida tranquila, serena, ¿no? O sea, no que yo sea tranquilo o sereno, sino que la vida y las circunstancias tengan una relativa serenidad, tranquilidad, donde no hay pruebas, no hay obstáculos, eso huele a demonio. O sea, no es Dios el que está ahí. ¿Y por qué? Porque recuerda algo, si la salvación del alma es tan importante, entonces Dios prevé cada cierto tiempo pruebas. Pruebas que de alguna manera a uno lo fortalecen en la fe y a uno también lo convencen de que todo depende de Dios. Pero si yo en la vida, o yo he percibido que en la vida todo me ha ido bien, que nunca he tenido contratiempos, que todo está perfecto, difícilmente voy a levantar la vista al cielo y mirar a Dios y decirle, no, gracias. ¿Por qué? Porque una vida tan acostumbrada al éxito en el mundo te aleja de Dios. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Sabe cuándo detener la empresa. Sabe cuándo, ejemplo, ¿no? Cuándo es propicia una enfermedad. Dios lo sabe. Incluso hay un libro, es El alma de todo apostolado, y justamente habla en la primera parte de todos aquellos que enseñan, ¿no? Catequesis, etcétera. Y este libro dice algo así, ¿no? Tiene que ver con el tema. Cuando un catequista, digamos, ¿no? Dice, son mis metodologías, mis palabras, las que han convertido a estos jóvenes. Entonces, Dios escucha y dice, "Mm, entonces, fueron tus palabras, tú eres la causa de que ellos ahora crean en mí. Muy bien. ¿Qué hace Dios? Corta su obra. Es decir, esa persona nunca va a llegar a ver los frutos de su trabajo. ¿Por qué? Porque para él es justamente eso, su trabajo. Y eso es precisamente lo que Dios evita, ¿no? De que el trabajador de la viña, que no es el dueño, crea que es todo por él. Entonces, si un catequista, ejemplo, se llegara a atribuir las conversiones, Dios automáticamente agarra y toda la obra, que claro, desde los ojos del mundo es buena, el templo está lleno, hay jóvenes viniendo por acá, por allá, Dios lo corta.
Dios lo corta y esa obra muere. Es así, ¿no? Entonces, por eso ese libro decía, y por eso se llama el alma de todo apostolado. Porque un apostolado con cuerpo pero sin alma está destinado a fracasar. Y el alma justamente es la oración. El alma justamente es la vida sacramental, ¿no? Comunión, Eucaristía, etcétera. Todo eso es el alma, ¿no? De las cosas que uno hace. ¿Ya? Muy bien, eso entonces. No sé si hay pregunta de esta parte. ¿Hay alguna duda de esta primera parte? ¿Ya? A ver, es personas creyentes que no saben orar o personas que nunca han conocido a Dios. Ya, ya, ya. Primero, el arrepentimiento nace también, o sea, tiene que ver en parte de la conciencia. Como decían algunos teólogos, la conciencia es como la voz de Dios en tu interior. Cuando la conciencia te fastidia, es Dios que está ahí diciéndote que has hecho mal. Y esa conciencia justamente lleva al arrepentimiento, pero lleva a un arrepentimiento imperfecto. O sea, estás arrepentido porque sabes que has hecho mal. El arrepentimiento perfecto se da cuando sé que he hecho mal porque he ofendido a un Dios bueno, ¿no? Y he perdido su amistad y tengo que recuperarla para salvar mi alma. Ahora, como te das cuenta, estas cosas son inherentes al hombre. Cualquier ser humano tiene conciencia. Así que ese arrepentimiento natural, imperfecto, lo tiene cada persona. Luego Dios verá el modo de suplir ese arrepentimiento imperfecto, enviar una gracia, difícil saber de qué forma, para que la persona pueda alcanzar un arrepentimiento más perfecto y así salvar su alma. Ahora, si nunca se le enseñó a alguien a rezar en catequesis, ¿no? Hay que recordar que incluso las personas que, ejemplo, saben que Dios está ahí, pero no tienen un manual de oración o no tienen una metodología, etcétera. Ellos a veces, como dice Santa Teresita, en esa oración humilde, ¿no? En esa oración que fluye como un río, en esa oración, vamos a decirlo, un tanto improvisada, pero con verdadero deseo de dirigirme a Dios, de pedirle perdón, etcétera, también es oída por Dios. O sea, Dios no es un Dios, digamos, metódico. No es que Dios no escucha a los que no aplican el método ignaciano, por ejemplo, ¿no? O no es que Dios no escucha a los que no saben los grados de oración de Santa Teresa. No, siempre y cuando la oración sea, eso lo vamos a ver luego, ¿no? Sea humilde, confiada, etcétera, mientras cumpla las condiciones, Dios la acoge. Ahora, lo que yo quería explicar también, gracias por preguntar, es lo siguiente. Lo que yo les estoy diciendo no es que Dios no,
no haya dado a la persona la capacidad de dirigirse a Él. La persona puede dirigirse a Dios, o sea, puede estar orando sin saber realmente que lo está haciendo. Luego que la persona descubra que esa pequeña comunicación que tenía con Dios, que quizá no era de manera oral, que a lo mejor eran pensamientos un poco dispersos, desordenados, que luego descubra que eso también es oración, bueno, eso ya es gracia de Dios. Yo en este caso me animaría más a decir que una persona que no sabe orar, me parece que más bien sí sabe orar y mucho mejor que varias personas un tanto más conocidas o sapientes del tema. Porque una de las características de la oración es que la oración debe ser humilde. Ahora, no confundir humildad, o sea, humildad me refiero a que la oración debe ser eh, hecha, hecha por alguien que sabe que es pequeño y se dirige a Dios que es grande, enorme. Esa es la humildad, ¿no? Humildad no en el sentido de ignorar toda la doctrina de la oración, ¿no? Porque eso sería un poco falaz. Así que a mí me parece que Dios tiene los mecanismos para que una persona que, en teoría, no sabe estas cosas de la oración, de igual modo, se dirija a Él y pueda encontrar así el arrepentimiento, ¿no? Dios tiene que ver eso, ¿no? Porque si no, la persona en cuestión estaría en grave peligro de condenarse, ¿no? Porque como dice San Alfonso María de Ligorio, el que reza se salva y el que no reza, pues no se puede salvar, ¿no? Así que me parece que ahí Dios tiene que, seguramente, actuará de una manera especial en el alma de esa persona y será Dios mismo quien le enseñe a orar. Como varios santos decían, ¿no? Yo no sabía orar, pero Dios mismo, ¿no? Dentro de mi alma me instruyó en la oración. Así que me parece que va por ahí. ¿Listo? Sí, sí, dime, dime. Mm, no tanto así, no tanto así, porque la pobreza es algo que tenemos que verlo desde el punto de vista de las virtudes. O sea, cuando en las bienaventuranzas se habla de la pobreza, ¿no? Dichosos los pobres de espíritu, no se refiere necesariamente al tema de la humildad como tal. No, o sea, hay otra connotación allí. Eso me parece que podemos verlo cuando hagamos un poco de meditación bíblica. No, ahí podemos aclarar un poco más el tema, porque es un poquito amplio. Pero la oración, sí, dime, dime. Claro, o sea, hay gracias o dones ahí que Dios manda, pero el tema de la pobreza hay que entenderlos conforme lo han enseñado los padres de la iglesia, ¿no? Eso lo podemos ver en un exégesis de de las bienaventuranzas, ¿no? Sí, habría que verlo después mejor, porque si lo tomamos como sinónimos, no son exactamente sinónimos. La humildad es una virtud cardinal, ¿no? Por ejemplo. Pero el pobre de espíritu es una expresión que usa Jesucristo y lo hace por un motivo en las bienaventuranzas, ¿no? Eso lo podemos ver luego, me parece. ¿Tienes alguna otra duda? Ya, bacán. A ver, sigamos. Es cortito el tema de ahora. Fíjense. Acá nos dice, ¿no? ¿Y qué cosa debemos pedir a Dios, ¿no? Reforzando un poco lo que ya habíamos colocado anteriormente. ¿Y qué cosa debemos pedir a Dios, ¿no? Y otra vez, ¿no? Debemos principalmente pedir a Dios su gloria, nuestra eterna salvación y que Él tenga bien alcanzarnos los medios
para salvarnos, ¿no? Eso es lo que habría que pedirle a Dios, ya, en principio. En todo caso, de nuevo, ¿no? Nos vamos al ejemplo. Si este es el hombre que está intentando, ¿no?, comunicarse con Dios a través de la oración, porque eso es una comunicación, ¿no? Lo que debe pedir a Dios, ¿qué es? Netamente, como lo están leyendo ahí, el tema de la salvación. El tema de la salvación. Ahora, a eso se le añade también su gloria, etcétera. Pero tiene que pedir su salvación, ¿no? En todo caso, sea la persona que sea, esté en el estado que esté, cuando se dirige a Dios, debe pedir justamente la eterna salvación, o como también se dice, ¿no? La eterna bienaventuranza, la eterna salvación. ¿Por qué? Porque, ojo, si yo me estoy dirigiendo a Dios, es porque quiero estar con Dios. Y si yo dirigiéndome a Dios, etcétera, ¿no? Usando el tiempo que Dios me da y demás, si yo me dirijo a Él es porque quiero estar con Él, ¿no? Entonces, la manera de estar con Dios es justamente esto, salvándome. No tendría sentido que, por ejemplo, yo esté hablando con Dios y luego no quiera estar con Él. Si le hablo a Dios y le pido por mi salvación, es porque quiero estar con Él, ¿no? O sea, la eterna salvación, ¿qué es? Estar con Dios. Estar con Dios hasta el fin del mundo, ¿no? Y por toda la eternidad, ¿no? Lo que hemos visto en catecismo que se llama visión beatífica, ¿no? Por toda la eternidad. Ya vamos a poner eso. Por toda la eternidad. O sea, eso al menos en teoría. Es como decían las frases, ¿no? Si no te gusta la misa, ¿qué vas a hacer en el cielo? Porque en el cielo es la Pascua eterna y la Pascua justamente es la cuestión de la misa. Si a mí la misa me parece aburrida, repito, entonces, ¿para qué quiero ir al cielo? Si el cielo de por sí es la Pascua, repito, no tendría sentido. Igual acá, si yo quiero salvarme, ¿no? Entonces, debo orar. Y al orar, justamente voy a pedir eso, la eterna salvación. Pero si yo oro, pido cualquier cosa excepto la eterna salvación, entonces, ¿para qué rezo? O sea, no tiene sentido, ¿no? Es contradictorio. Ahora, de aquí también nos dice, ¿no?, que debemos pedir los medios. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Ahora, ojo, no es que el hombre le diga a Dios o le le sugiera a Dios, ¿no? ¿Sabes qué, Dios? Si me das un carrito, una 4x4, creo que me favorecería mucho la salvación. Cuando yo le pido los medios, lo pido otra vez con humildad. Y la humildad consiste en que yo no pretenda saber más que Dios. Él verá cuáles son los medios. Y ojo, acá yo les soy sincero. Los medios que Dios usa, ¿no? Los medios que Dios usa pueden ser desde los más comunes hasta cosas que a uno incluso le pueden hacer ruido. Por ejemplo, uno de los medios que Dios utiliza para salvar son las enfermedades. Enfermedades. Tribulaciones, ¿no? A veces, ¿no? Para eso leer el caso de Santa Rita de Casia, ¿no? Etcétera. A veces la muerte, ¿no? La muerte de alguien cercano, digamos, ¿no?
la muerte de alguien cercano. Nos ponemos como Job, ¿no? A veces Dios simplemente quita todo. Y cuando decimos todo, pues todo es todo, ¿no? Quita todo, lo material, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque como Dios ve pasado, presente, futuro, ¿no? A lo mejor Él dice, ¿no? Tú que has tenido salud toda la vida, a lo mejor estás tan confiado de tu dieta, etcétera, que ya no recurres o no sabes que es por mí que estás bien. Entonces Dios, para anular la soberbia, manda una enfermedad. Y la persona que está en enfermedad, está en tribulación, finalmente dice y acepta de que la salud nunca ha sido por él y de que él no tiene el poder de devolverse la salud. Es más, justamente de aquí, de esta parte de los medios, viene o nacen los famosos ofrecimientos, ¿no? Algo así. Señor, me mandaste una enfermedad, ¿no? Entonces, la persona, ¿no?, que conoce la pedagogía divina no se queja, más bien utiliza esta circunstancia y dice así: Señor, te ofrezco mi enfermedad. Y como dice San Alfonso María de Ligorio, no solo la ofrece por él, sino por todos, ¿no? Y dice así: Señor, te ofrezco mi enfermedad por mi conversión. Y ejemplo, hagamos de cuenta que vuestros padres no van a misa y la de mi familia. Y la de mi familia. Es decir, en lugar de quejarme de la enfermedad, en lugar de solo esperar, ¿no?, que llegue el momento de la convalecencia, etcétera, yo ofrezco humildemente mi enfermedad, mi tribulación, mi prueba. ¿Para qué? Para que Dios utilice eso para mi conversión y la conversión de mi familia. Y esto explica por qué los santos pedían tribulaciones. ¿Para qué? Para poder ofrecer al Señor esos sufrimientos personales de manera que Él pueda utilizar esas gracias en favor de la conversión propia y la de la familia, amigos, etcétera, ¿no? Entonces, esos ofrecimientos, ¿por qué aparecen? Porque hay tribulación. Es decir, donde yo vea tribulación, ¿qué puedo hacer yo como cristiano creyente? Ofrecer. Si yo veo tribulación, puedo hacer un ofrecimiento. Listo. Esa es la manera cristiana de ver las pruebas, ¿no?, las tribulaciones, los sufrimientos, los dolores. Ofrecimiento. Y ofrecimiento siempre pensando en la salvación. Siempre pensando en la salvación. Ojo entonces, ¿no? Ojo. Y claro, todo esto, como dice Catecismo, para dar mayor gloria a Dios. Como dice, ¿no?, San Ignacio de Loyola, ad majorem Dei gloria, ¿no? Para mayor gloria de Dios. A eso se refiere, o sea, Señor, me mandaste esta enfermedad, que sea para tu mayor gloria, bien de las almas y mi propia santificación, ¿no? Señor, me quitaste el trabajo, no hay problema. Que sea para mayor gloria tuya, bien de las almas y mi propia santificación. O sea, más que quejarme, lo ofrezco. ¿Para qué? Para mayor gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Listo. Entonces, esos ofrecimientos, ¿no? ¿Por qué los hago? Anoto lo que dije, ¿no? Lo que decía San Ignacio, ¿no? Ad majorem Dei gloriam, ¿no?
para mayor gloria de Dios, ahí está, para mayor gloria de Dios, siguiente, bien de las almas, bien de las almas, ¿no? Mi labor intercesora, bien de las almas, y finalmente, y mi propia santificación, y mi propia santificación. Listo. Para eso entonces, ¿no? Para eso. Ahora, el catecismo nos pregunta, ¿no? ¿No es lícito pedir también a Dios bienes temporales? O sea, vestido, comida, un carrito, esas cosas, ¿no? ¿No es lícito? A ver, entonces, lo que podemos razonar es lo siguiente. Pero para eso subrayamos lo que dice el catecismo. Sí es lícito, o sea, no es ilegal, ¿no? No va en contra de la ley divina, no va en contra de los mandamientos, etcétera. Se puede pedir, ¿no? También a Dios bienes temporales. Aunque siempre, eso es importante, con la condición de que sean conformes a mi voluntad, no, a la voluntad divina. Y que no impidan, eso es lo clave, nuestra eterna salvación. Es decir, es decir, en todo el tema de la oración está muy marcado la providencia. Está bien marcado la providencia. Y entonces, recuerda que la providencia es el plan divino en un presente perpetuo que se va desarrollando en el mundo. Obviamente, yo, ser humano, no veo ese plan, pero puedo pedirle a Dios a ver si lo siguiente ocurre. Vean, por ejemplo, hagamos de cuenta. Yo humildemente pido a Dios una casa. Puede pasar dos cosas. Ah, pero ojo, antes de poner eso, yo digo, yo pido a Dios una casa, ¿no? Y repito junto con Jesucristo, Señor, te pido una casa. Y como dice Jesucristo, pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, si tú quieres, si conviene, dame una casa. Si conviene a qué? A la salvación, ¿no? Entonces, de acá sale esta idea. Si quieres, algunos dicen, Dios siempre quiere. Claro, pero quiere la salvación, ¿no? Si quieres y conviene a mi salvación. Entonces, si yo le pido a Dios, yo tengo que tomar en cuenta, ahí van los dos escenarios, dos cosas. O bien que yo coincida con la voluntad de Dios, o bien que no coincida, ¿no? En todo caso, aquí solo es posible que pasen dos cosas. Que yo coincida con Dios, ¿no? Que yo coincida con Dios o que no coincida. Que lo que estoy pidiendo, Dios no me lo va a dar porque no conviene. O que lo que estoy pidiendo, Dios sí me lo va a dar porque justamente conviene a mi salvación. Ahora, la parte que a veces uno no es que no quiere entenderlo, sino que le cuesta aceptar cuál es.
cuando no coincide. Si la voluntad de Dios no coincide con mi voluntad, con mi querer, entonces, mira, si no coincide, ¿no? Si no coincide, ¿qué hago? Le digo a Dios, dame resignación. ¿Por qué? Porque no coincide con tu voluntad, no es tu voluntad, no hay problema. Dame resignación. Dios entonces, dame resignación. Resignación. Por ejemplo, usted tiene un familiar, en el hospital, ¿no? En estado crítico. Usted pide a Dios insistentemente y le dice, Señor, por favor, cúralo. Dios finalmente no lo hace, el familiar muere. ¿Qué le digo a Dios? Señor, no me has escuchado, te he pedido, te he insistido, pero no se ha salvado. Y le empiezo a llamar Dios, eres malo, está mal. ¿Qué debo pedir? Resignación. Señor, yo en este momento no entiendo por qué esa fue tu voluntad. Quizá no la comprenda, quizá incluso llegue a sentir rechazo hacia tu voluntad, pero dame resignación. Ayúdame a entender tus designios, que yo no conozco, porque tú eres el que lo ve todo en pasado, presente y futuro, pero que confío, confianza, la oración también se hace con confianza, confío que es para mi salvación. Esa es la manera cristiana de actuar, ¿no? Esa es la manera cristiana de expresar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta de aquí? ¿Alguna duda de aquí? Ya, bacán. A ver, haremos una pequeña pausa. Ya, un momentito, porfa. Muy bien, entonces podemos continuar con la siguiente pregunta, si es que no hay dudas por acá. La última también. Nos dice, ¿para qué pedimos a Dios lo que necesitamos? ¿No? Cuestiona, ¿no? ¿Para qué le pido a Dios lo que necesito si ya lo sabe? Claro, Dios sabe todo, o sea, Dios sabe lo que conviene para mi salvación eterna. Entonces, respondemos, aunque Dios sepa lo que necesitamos, ahí está, Él quiere, no obstante, que se lo pidamos, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento de pedirlo en la oración, yo pueda reconocer a Dios como dador de todo bien, ¿no? Entonces, de esa manera yo también, ahí viene la humildad, me pongo ante Dios en humilde sumisión. O sea, en ese momento es cuando yo inclino la cabeza ante Dios, porque Él es Dios, Él es mi creador, Él es el todo, y es el que también me brinda todo lo que yo necesito para estar aquí, en esta tierra. Y también lo hago para justamente merecer sus favores, o sea, sus gracias. ¿Ya? Entonces, ¿no? Acá pues es bueno recordar lo siguiente, ¿no? Dios está en un presente perpetuo, está en un presente perpetuo. Es decir, repito esa idea, para Dios no hay pasado ni hay futuro. Así que, en teoría, Dios lo sabe todo. Así que, en teoría, lo sabe todo. Y dentro de ese todo, ¿qué está?
lo que más conviene a nuestra salvación. Dios también sabe eso. Dios sabe, lo sabe todo, y también sabe lo que conviene a mi salvación. También sabe entonces lo que conviene a mi salvación. Ya está. En todo caso, esta es una frase que dice San Agustín. Yo no puedo esperar, ejemplo, que Dios haga todo, porque en ese caso el ser humano sería un ser pasivo, en el sentido de que siempre estaría inactivo, habría una inacción a la espera de que Dios haga todo, o a la espera de que, dicho de manera un poco más vulgar, Dios haga el milagrito, ¿no? En todo caso, acá tomamos la frase de San Agustín, ¿no? Primero dejaremos el cuestionamiento. Y si Dios sabe todo eso, ¿para qué le pido? ¿No? O sea, si ya sabe todo, ¿para qué le pido? O sea, ¿para qué me molesto en dirigirme a él, etcétera? Bueno, la respuesta es la siguiente. No debemos esperar que Dios haga todo. O sea, yo puedo confiar en Dios, sí. Puedo confiarle mi vida a Dios porque sé que Dios va a preservarla, sí. Pero en el momento, en el día al día, en el cual yo me tengo que enfrentar a las tentaciones, yo no puedo ser perezoso, ¿no? Y decirle, bueno, Dios, me ha llegado una tentación, me han invitado a una fiesta, etcétera. Confío en que tú vas a evitarlo. No es así. Entonces, no debemos esperar que Dios lo haga todo. ¿Por qué? Porque eso se podría tomar como pereza. Eso podría estar rozando con la pereza. La pereza, ¿no? Y San Agustín, ¿no? Siempre tan acertado, tiene una frase, ¿no? La frase de San Agustín es la siguiente, seguramente la han oído alguna vez. San Agustín decía algo así: haz todo como si dependiera de ti. O sea, San Agustín dice, haz todo como si dependiera de ti, ¿no? Algo así se expresa el doctor de la iglesia. Haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. O sea, aunque yo sé que Dios está ahí para mí, yo también debo actuar. Haz todo como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? Eso dice San Agustín. ¿Y esto a qué me invita? A que en el enfrentamiento, ¿no? Como decía el padre Lorenzo Scupoli, ¿no? En el combate espiritual, yo no voy a estar solo, pero tampoco voy a estar perezoso, o sea, tengo que luchar. En todo caso, ¿no? En todo caso, lo que Dios quiere es que luches. Por eso San Pablo en sus cartas habla justamente del escudo de la fe, el arma, etcétera. Entonces, Dios me está invitando a esto que decían, ¿no? Los antiguos teólogos, al combate espiritual. O sea, Dios puede pelear mis batallas, sí, pero yo tengo que tomar la espada. Y luego Dios va a sostenerme en el combate. Y ese combate espiritual es justamente contra quién? Contra el mundo, la carne y el demonio. En ese combate, entonces,
contra los enemigos del alma, los que quieren mi perdición. ¿Y quiénes son los enemigos del alma? Son tres, ¿no? Son tres. Hay uno que lo hemos estudiado a fondo, ¿no? El demonio. Primero, el mundo, el demonio y la carne. Son los enemigos del alma. Entonces, este combate espiritual, este enfrentamiento, yo lo voy a tener a diario contra el mundo, la carne y el demonio. Haré lo mejor que pueda, como si todo dependiese de mí, como si la victoria dependiese solo de mí, pero sabiendo que todo depende de Dios. O sea, diciéndole a Dios, Señor, hoy me toca combatir, sosténme, ¿no? Yo no le digo a Dios, Señor, mientras yo miro la Champions, pues tú pelea, ¿no? No, eso es pereza, ¿no? Entonces, en este combate, ¿qué hace a Dios? ¿O qué hace Dios, mejor dicho? Me sostiene. Dios me sostendrá, me sostendrá. Puedo confiar en que me va a sostener. Puedo confiar en que me va a sostener. Ya, entonces, esta es la manera humilde de reconocer de que Dios está en todo y Dios siempre busca darme los medios, brindarme las pruebas para salvar mi alma. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Y ojo, ahora que se acerca la fiesta de San Bruno, ¿no? San Bruno el silencioso, ¿no? El fundador de los cartujos. San Bruno tiene una frase, es potente su frase, ¿no? San Bruno dice, el ruido no hace bien. O sea, el ruido no es bueno, ¿no? Y ojo, él se refiere no solo al ruido físico, ¿no? Sino al ruido dentro de la mente. El ruido no hace bien, y acá viene la parte, ¿no? Interesante, genial, ¿no? El bien no hace ruido. El ruido no hace bien, el bien no hace ruido. ¿A qué se refiere con esto, San Bruno? Que si yo quiero iniciar una vida de oración con todo lo anterior, no tengo por qué decirle a todo el mundo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer oración según el Catecismo Mayor de San Pío X. No hace falta, porque el bien no hace ruido. Y si tú quieres hacer ruido, entonces no estás haciendo el bien. Ahora, el ruido no hace bien. Claro, por eso yo les decía, mucho mejor aquella oración que es en la soledad de tu habitación, como dice la Biblia. em, Ve con tu padre que está en los secretos, cierra la puerta y habla con él. Esa es la oración. Por eso lo que dice San Bruno es cierto y sigue siendo actual. El ruido no hace bien. Y cuando habla del ruido, si quieres lo podemos contextualizar. El ruido del sobrepensamiento, el ruido del celular, pero no cuando suena, sino cuando estoy pensando si me ha llegado o no un mensaje, ¿no? El ruido de las redes sociales, el ruido del trabajo, el ruido del estudio. Eso no hace bien. Y cuando San Bruno habla de ruido, y cuando San Bruno habla del ruido, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿Qué es la oración? Es como una conversación. El ruido no deja escuchar. Dios intenta hablarte todos los días, pero tú no lo escuchas, ¿no? No deja atender. Si yo quiero elevar mi mente hacia Dios, pero tengo que hacer mil cosas,
Eso es ruido. Entonces, no me deja escuchar, no me deja atender. Ese es el ruido. Por eso San Bruno dice, y dice con razón, el ruido no hace bien. ¿Por qué? Porque en ruido yo no puedo escuchar a Dios. Entonces, una oración de verdad, de veritas, tiene que ser en silencio. Silencio físico, si es posible. Silencio de mis pensamientos, silencio en el alma. Solo con el silencio voy a poder escuchar la voz de Dios. Entonces, como el ruido es tan dañino, ¿qué es lo que me sugiere este santo fundador? Silencio. Y no solo afuera, sino también dentro. No solo es apagar el celular, apagar la luz, etcétera. Afuera y por dentro. Silencio de los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, me he peleado con alguien, sigo pensando en las palabras que me ha dicho, incluso no le quiero perdonar, ya pues, eso es ruido. Y yo tengo la obligación cristiana de eliminar todo ruido, ¿ya? A eso se refiere entonces el silencio. Y podemos juntar lo que dijo, ¿no? Para acabar, podemos juntar lo que dice San Agustín con lo que dice San Bruno. Haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios, y hazlo en silencio. No sé, ¿quieres ser adorador del Santísimo? Calladito, ¿no? No hagas aspaviento, no lo subas a tu estado. ¿Quieres estudiar por tu cuenta? Quizá estás pensando, tienes vocación, etcétera. Calladito. Deja que Dios trabaje. Y esa es una característica de Dios. Dios trabaja en silencio. Por eso las iglesias protestantes son falsas, porque Dios, que es el sumo bien, no haría tanto ruido, ¿no? Hay carteles de iglesia que dicen, este sábado, ¿no? Como si fuera un concierto chicha, ¿no? Este sábado 27, gran milagro desde las 4. Yo no sabía que Dios tenía horario, ¿no? Y yo no sabía que hacía ruido. Acuérdense de este pasaje de la Biblia, ¿no? Cuando el profeta Elías está intentando buscar a Dios. No lo encuentra en el fuego, no lo encuentra en el ruido. ¿Dónde lo encuentra? En un ligero susurro del viento. Es que si el bien no hace ruido y Dios es el sumo bien, Dios no hace ruido. Si tú llenas tu cabeza de pensamientos, no, no es Dios, pues. Porque Dios cuando llena, te llena el alma. Te llena tanto el alma que tú estás en silencio. Porque estás tan apegado a Dios que más que interrumpirlo, ¿qué quieres hacer? Escucharlo. A eso se refiere, ¿no? Entonces, ahora que se acerca la fiesta de San Bruno, ¿no? 6 de octubre, piense usted en eso, ¿no? Piense usted en ese silencio que seguramente la vida le ha hecho perder, ¿no? El trabajo, el estudio, los amigos, los pensamientos, tantas cosas que rompen el silencio. Muy bien. ¿Alguna última pregunta ya para cerrar, ¿no? La sesión de hoy día? Todo bien entonces. Ya, perfecto. Hacemos la oración final. Este es el confiteor antiguo, o sea, el yo confieso,
donde se mencionaba a la Virgen María, San Miguel Arcángel, etcétera. Ya en todo caso, nos dirigimos a Dios, ¿no? Agradeciendo siempre la vida, estos momentos que nos permite compartir, ¿no? Y sobre todo los dones particulares que cada uno puede tener y que siempre Dios nos permite ponerlo para mayor gloria suya, bien de las almas y nuestra propia santificación. Muy bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Santo. Amén. A ver, vamos a usar el cursor, ya que es una oración nueva, ¿no? Confiteor Deo omnipotenti. Beate Maria, semper Virgine. Beato Michele Arcangelo. Beato Joanni Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paulo. Omnibus sanctis et vobis, frates, et tibi pater. Quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper vigene, beatum Michelem archangelum, beatum Johannem Baptistam, sanctos apostolus Petrum et Paulum, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amén. ¿No? Como siempre, esto hay que practicarlo. Les mandaré un videíto para que lo puedan también practicar, ¿no? Más que la pronunciación, ¿no? Quizá interiorizar esta oración y en el momento de la confesión, cuando busque un acto de contrición y tener contrición perfecta, pues pueda remitirme esta oración. Listo. En nombre de Padre, et Filio, Espíritu Santo. Amén. De esta manera hemos terminado por hoy. Este ha sido el tema de la oración. Vamos a seguir con esto hasta finalmente terminar todo lo que viene a ser la oración según el catecismo. Eso ya será en la siguiente clase.